Buenos días, Agustín, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, Buen día. síntesis de la jornada de ayer. ¿Está acordada ya la pauta sale para el año que viene y en qué condiciones se va a tener esa previsibilidad necesaria para todo el ciclo, Tovares? Bueno, ayer disparamos, digamos, en la primera convocatoria, así que ayer arrancamos la discusión y es nuestra intención poder, como bien vos lo puntualizabas, cerrar la pauta salarial 2025 durante el transcurso, digamos, del corriente mes. O sea, esa es nuestra intención, porque este mes también tenemos que elevar el presupuesto general de gastos y bueno, sería para nosotros realmente muy importante poder incluir la pauta salarial en el presupuesto 2025. Ujú. Pero bueno, ayer comenzó la discusión y la discusión se irá a prolongar el tiempo que sea necesario para lograr ese acuerdo en un contexto que, bueno, a diferencia de lo que nos ha ocurrido en otros años, es muy diferente porque aún restan 3 meses para concluir el corriente año. Corríjame, pero entiendo que la propuesta que efectuó el gobierno, porque las reuniones no solamente fue para ver si, bueno, muchachos, empecemos a discutir, sino también empecemos a discutir sobre el tema salarios, y en salarios entiendo que hubo un sostenimiento de la actualización trimestral por IPC, por índice de precios del consumidor, y un bono a fin de año. Esta opción, esta oferta que ha hecho el gobierno, ¿fue aceptada a medias, o no por los gremios estatales, ministro? En principio fue recibida, bien recibida porque en definitiva los gremios de la provincia de Rato vienen con esta pauta, digamos, este criterio de actualización que es por el IPC, que es un criterio objetivo que le permita tener alguna previsibilidad que acompañe por ahí en alguna medida, digamos, la variación inflacionaria. En ese lugar fue bien recibido porque se da continuidad, digamos, a este criterio, ¿no?, de actualización, y obviamente que después cada gremio hizo sus observaciones con respecto, digamos, a las particularidades, fundamentalmente del comportamiento de la inflación y también algunas observaciones con respecto, bueno, al monto del bono, pero son planteos lógicos que se dan en el inicio de cualquier paritaria. Ujú. Ministro, ¿en qué medida situaciones como, por ejemplo, la de las licencias justificadas con certificados médicos, digamos, que no se ajustan a realidad, y la desvinculación de algunos actores que tampoco cumplían con su contrato laboral o contrato con el Estado, ayer estuvo presente en este tipo de reuniones con los cuatro gremios, Viales, UPCN, ATE y ATEN? Sí, estuvo presente, porque en principio por ahí es importante aclarar que esta discusión, digamos, temprana de la paritaria se da precisamente después de varios meses donde nosotros hemos ido sistemáticamente ordenando, por ejemplo, el Estado, digamos, ¿sí? Es un ordenamiento para poder redistribuir. Esta redistribución que implica, por ejemplo, la paritaria se da en ese contexto y por supuesto que estuvo muy presente cómo ha sido nuestro proceso de ordenamiento, ¿no? Y también como consecuencia de ese proceso de ordenamiento del recurso humano, tratar de corregir una serie de, digamos, de abusos con respecto a determinados beneficios que se venían llevando adelante. Es decir, la idea nuestra es tener un mejor control, fundamentalmente en todas las áreas de salud ocupacional del Estado, para tratar de precisamente que haya un uso razonable de los derechos, pero no un abuso que pueda perjudicar, digamos, es decir, no solamente el servicio, sino también que significa una erogación presupuestaria innecesaria. Ujú. Hay digamos, ¿cuál es la actitud que usted puede advertir, cuál es la reacción que puede advertir por parte de los gremios frente a este ofrecimiento, más allá de la consideración, en todo caso buena, sobre digamos, el carácter temprano de la convocatoria, pero la posibilidad de arreglar o acordar en términos económicos, porque me da la sensación de que esto va a avanzar en la medida que se avance en definir el esquema salarial para el año que viene? ¿Cuál es ese clima que ustedes pueden advertir desde el oficialismo, ministro? El clima que observamos es un clima, digamos, positivo, o sea, en realidad a todos nos interesa tener algún nivel de previsibilidad sobre lo que nos va a ocurrir, digamos, ¿sí? Lo que va a ocurrir, digamos, en el futuro, y sobre todo en un contexto de un país con muchísima incertidumbre, tener un nivel de previsibilidad siempre es positivo. Nosotros hemos
observado, digamos, que así lo han tomado las organizaciones sindicales. Desde ese lugar nos parece algo positivo, digamos, la receptividad ha sido positiva, digamos, ¿sí? Después se van a dar las discusiones lógicas de cualquier paritaria, digamos, en el sentido de poder lograr mejorar los ingresos, y eso es una puja distributiva propia y específica de la paritaria, ¿no? Pero en términos generales hay una buena receptividad y una buena disposición para poder lograr ese acuerdo para que tengamos un 2025 donde tengamos mayor, digamos, podamos planificar, digamos, otras cuestiones, pero no la discusión paritaria. ¿Ha sido en los 4 casos, en las 4 reuniones, este clima compartido? Pregunto esto porque venimos ya de algunas semanas de tranquilidad, pero hasta hace algunos días atrás había conflicto en educación, y se hizo una suerte de impas por la presentación y la aceptación en el Superior Tribunal de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad planteado sobre la ley de estímulo o presentismo, como denominan los gremios. ¿Este clima es genérico o tiene sus matices particulares en función de qué sector estemos hablando, ministro? No, tiene matices porque en definitiva, repito, son situaciones diferentes las que se viven, digamos, en cada área del Estado, pero en términos generales la receptividad es buena, y después cada sector va discutiendo por esas particularidades o esas situaciones. Concretamente en el caso de educación, como vos lo señalás, bueno, en definitiva hay una situación concreta generada a partir de la sanción de la ley que está judicializada, pero sin perjuicio de ello, bueno, estamos discutiendo la paritaria 2025. ¿Hubo un planteo particular respecto de esa disposición de la legislatura, de esa ley provincial, cuando se sentaron con Guagliardo, ministro? Sí, por supuesto, sí, el planteo está, ellos los han traído a la mesa, digamos, que entiendo que es un planteo lógico que lo traigan. Cuando dice es un planteo lógico, ¿quiere decir que es lógico que se plantee en esa circunstancia o es lógico que se derogue esa norma? No, el planteo es lógico en el sentido de que ellos lo tienen judicializado y por eso lo traen a la mesa, pero bueno, en ese caso, por ejemplo, el planteo está judicializado, está institucionalizado, y en este caso será el Poder Judicial, dentro de lo que es un sistema republicano, que tendrá que pronunciarse oportunamente sobre la constitucionalidad o no de la norma en cuestión, ¿no? Pero ellos lo han traído a la mesa porque en definitiva sí no lo han hecho saber, y fue motivo de conflicto, y hoy en día, repito, digamos, está siendo ventilado en el ámbito de la justicia. El de ayer fue el primer encuentro. ¿Y el próximo? Bueno, hemos quedado abiertos a, digamos, es decir, una especie de cuarto intermedio, pero estamos abiertos, por ejemplo, a recibir, digamos, cualquier tipo de contrapropuesta, planteo o sugerencias, y nos vamos a reunir a la mayor brevedad posible, porque, reitero, es nuestra intención procurar, digamos, cerrar la pauta salarial 2025 antes de la presentación del presupuesto general que tiene fecha 30 de octubre del corriente mes. En la última reunión de gabinete, ¿qué le dice el ministro de Economía cuando han planteado, por ejemplo, la actualización de salarios por IPC durante todo el año? ¿Dan los números? ¿Cómo dan? ¿O cuál es el margen de maniobra que le da al gobierno, digamos, esta condición que para los gremios pareciera ser es el piso, ¿no? Es un logro obtenido y que debería permanecer inmutable, ¿no? No dar marcha atrás con respecto a ese tema. Ahora, ¿los números cómo cierran o no cierran? No, sin lugar a dudas que si nosotros hacemos una propuesta es porque lo hacemos estructurado sobre una previsibilidad económica, que es, digamos, esa previsibilidad económica es un análisis específico, exclusivo, que lo hace el área de economía de la provincia, montado en esa previsibilidad económica y esa autonomía económica de la provincia, porque también es muy importante señalar que la pauta salarial que hemos puesto a consideración está estructurada exclusivamente sobre recursos propios. No hemos, a partir del 10 de diciembre, la provincia de Neuquén, al igual que la mayoría de las 24 jurisdicciones, ha dejado de recibir transferencias significativas, y por lo tanto que nosotros, la propuesta que hemos comunicado, entendemos que está dentro de la previsibilidad que Economía nos ha puesto a consideración. Con este esquema, ¿cuánto representa del presupuesto de la provincia de Neuquén, del estado de neuquino, la masa salarial para el 2025, ministro?
Y en realidad es difícil de estimar, porque en definitiva, si bien por una ley de responsabilidad fiscal nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, la pauta inflacionaria que ha estimado, digamos, el gobierno nacional, que es del orden de un 18 y pico por ciento, sobre una masa que hoy en día está cercana a los 115.000, sería agregarle ese porcentual, digamos, al 2025, ¿sí? Acumulativo. Pero entiendo, digamos, que la realidad después va indicándonos cuál es la inflación real, porque si tomamos en consideración lo estimado con la inflación, por ejemplo, del mes de septiembre, que fue la más baja de los últimos 3 años, bueno, el acumulado, el analizado no sería superior a ese 18%. Entonces, el comportamiento de la economía, digamos, es muy fluctuante, pero dentro de nuestras propias previsiones entendemos que lo que hemos puesto en consideración está dentro de nuestras posibilidades, por eso lo hemos hecho. Ajá. La última pregunta, y no le voy a quitar más tiempo, porque además ya son las 8 de la mañana, pero ¿y qué pasa con los profesionales y técnicos de la salud? Digo, porque llevan 40 días de conflicto por reclamo salarial. Esta semana es una semana también de manifestación, y entiendo que hay un paro de 24 horas el jueves, si mal no me equivoco. Eh, ¿Y cuál es la postura del gobierno respecto de ese otro conflicto allí? Bueno, el conflicto, digamos, de los planteado por el sindicato de los empleados, el sindicato de los profesionales, digamos, ¿sí? O la asociación de profesionales, tiene, digamos, como base el salario de los profesionales. Entiendo que en este incremento o con esta pauta salarial 2025, es decir, las razones que motivan el conflicto van a ser atendidas en alguna medida en esa pauta salarial. ¿Sí? Entiendo de que desde ese lugar, es decir, la medida, es decir, no discutimos la medida, pero sí entendemos que la misma está siendo atendida en esta pauta salarial que hemos puesto en consideración, ¿no?